¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión, un día de martes, día de comisiones. Y bueno, recién acabamos de concluir la transmisión de lo que fue la reunión de la Comisión de Deportes. Hoy, en este momento, se está desarrollando, empezó hace instantes, una reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Se están tratando proyectos de resolución, proyectos de declaración que están en esa comisión presidida por un diputado del PRO. Y paralelamente está a las 14:30, arranca en el Salón Delia Parodi una reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Bolivariana de Venezuela. Esta semana van a ser muchas las reuniones de grupos parlamentarios que se van a empezar a constituir nuevamente. En este caso, esta reunión tiene una atención especial, bueno, justamente por el doble terremoto que vivió la hermana República de Venezuela. Y que, bueno, va a seguir siendo presidida por Silvana Giudice. Y bueno, eso es una de las actividades principales que se van a desarrollar en esta jornada. Este martes y mañana miércoles, bueno, la actividad sigue muy intensa a nivel legislativo. En este caso, los legisladores se trasladarán a la Casa Rosada porque a partir de las 9:30 habrá una reunión, hay una convocatoria para los diputados del oficialismo, diputados y senadores del oficialismo, justamente en una reunión que iba a encabezar Karina Milei, pero también ayer se supo va a estar el presidente Javier Milei. Bueno, mucha información legislativa, como siempre decimos, bueno, no hay mundial que valga, la actividad legislativa sigue a full, más allá de que haya o no haya sesión. Hay mucha actividad. Bueno, vamos a los títulos y después nos metemos de lleno en el programa. Asume Diego Santilli como jefe de gabinete. Será hoy martes a las 17:30 horas en Casa Rosada. Proyecto de ley de federalización del delito de narcomenudeo. El diputado Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal es el autor de esta iniciativa. Ley Federal de Áreas Metropolitanas busca crear esquemas de gobernanza para la prestación de servicios, el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible. Estos son los títulos de esta jornada y bueno, ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Leo Fredes. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy Muy buenas bien. tardes. Exactamente lo que decimos, esta especie de parálisis que hubo en las semanas previas por la cuestión, sobre todo, de la interpelación o no del ex jefe de gabinete Manuel Adorni, y ahora se empieza a destrabar un poco la agenda. Va a tener mucho que ver la reunión de mañana a las 9:30, vos decías, en la Casa de Gobierno. Los 116 legisladores de La Libertad Avanza, 95 de la Cámara de Diputados y 21 del Senado, van a estar allí la mayoría para ver cuál es el camino a seguir en lo que tiene que ver con la estrategia parlamentaria en relación a las políticas y a las iniciativas del Poder Ejecutivo. Y estamos también con Pablo Varela. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, José? ¿Cómo Muy te bien. va, Leo? Sí, efectivamente, bueno, con la expectativa, porque se desinfló obviamente parte de la agenda con la salida del jefe de gabinete. Ahí veíamos entre los titulares que hay un nuevo jefe de gabinete que va a estar asumiendo ahora dentro de un rato a las 17:30 en Casa Rosada. Y empezamos a mirar esa reunión de mañana para ver cómo se rediseña la agenda legislativa. Hoy hay reunión de labor también en el Senado, así que tal vez haya sesión, hay una posibilidad. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, en el Senado el jueves, pero veremos qué nos depara y cómo se va armando nuevamente el funcionamiento del Congreso. Así es, y bueno, hubo muchas novedades tuvimos durante el fin de semana, que bueno, la renuncia finalmente de el jefe de gabinete, hoy bien temprano en el boletín oficial Claro. se publicó la designación de Diego Santilli. Hoy entonces, como decíamos en los títulos, a las 17:30 se va a producir la oficialización, que en realidad la oficialización fue la publicación del boletín oficial. Ujú. Ahora va a ser la formalización de la jura del jefe de gabinete.
Y bueno, y toda esta recomposición, bueno, tengamos en cuenta que si no hubiera sido así, si no hubieran sucedido los hechos de los que damos cuenta, hoy a las 15 horas estaba prevista la reunión de asuntos constitucionales. Nunca llegó a convocarse también a peticiones, poderes y reglamento, que era la que tenía que funcionar como plenario, pero bueno, iban a tratarse los proyectos estos que habían sido figurado en esa sesión que no fue, del martes pasado. Del martes pasado. Claro. Ahí iban a tratarse así para ver si avanzaban con el dictamen. Todo indicaba que no iba a haber dictamen hoy, pero bueno, se iba a armar un organigrama para el tratamiento de eso. Bueno, todo lo que no fue. Pero bueno, Mauricio Macri había salido a decir que el PRO iba a votar en contra en las dos cámaras. Claro. Casi cuando ya estaba definida la salida del ex jefe de gabinete, pero bueno, lo dijo, lo llegó a decir antes de que, que se decidiera que no siguiera. Sí, y un llamado, o al menos eso es lo que contó buena parte de la prensa, un llamado de Patricia Bullrich explicándole a Karina que si Adorni iba efectivamente al Senado, iba a ser una situación incómoda. Y eso aceleró a partir ya del viernes a la mañana, a mediodía, empezó a circular fuerte el rumor que se terminó de concretar el sábado a la tarde. Claro, se decía así que iba a ser una especie de interpelación de hecho, más allá de que la figura fuera la del informe de gestión. Advertía a la presidenta del bloque de senadores de la Libertad Avanza que se iba a terminar encauzando para ese lado. Claro, y había una reunión el informe finalmente que estaba previsto para el 2 de julio, que se había terminado levantando, o por lo menos postergando. Seguramente Diego Santilli, alguien que tiene un expertise legislativo, también fue diputado nacional, fue durante muchos años, fue senador también, así que conoce esa Cámara, y seguramente a esa Cámara irá en el mes de agosto. Me parece que los tiempos no dan para que vaya, por más buena letra que quiera hacer, en julio. Me parece que el receso arranca el 20 de julio. Encima hay un feriado con inclusive tenemos el feriado extendido. Ahora, y el receso, vos decís, empieza el 20 de julio, pero para lo que es provincia de Buenos Aires y capital, tenés mucha gente del interior que lo empieza el 13 ya. También. Pegado al feriado del 9 de julio. Entonces, tenés por lo menos 10 provincias que ya entran en periodo de vacaciones el 13 de julio. Así que seguramente, pero no dudamos que Santilli eso lo va a cumplir, por lo menos el hecho de venir al Congreso asiduamente, y lo hará seguramente en el Senado, donde corresponde que sea. Recordemos que Manuel Adorni había salteado el Senado, porque le tocaba el Senado. Claro. Y había ido el 29 de abril, me parece que vino acá a la Cámara de Diputados. Bueno, le tocará a Diego Santilli. Así que ojalá que tenga una buena gestión. Y vamos a arrancar con uno de los temas de los proyectos que presentó un muy activo Miguel Ángel Pichetto, que era uno de los títulos que dábamos recién en el inicio del programa, que es un proyecto de ley de federalización del delito de narcomenudeo, y de eso nos va a hablar Leo. Exactamente, José. Mañana se va a tratar en la Comisión de Legislación Penal, es uno de los incluidos en el temario de esta comisión que preside Laura Rodríguez Machado, la diputada cordobesa, ahora de la Libertad Avanza, antes del PRO, y se trata de una iniciativa de Miguel Pichetto que tiene que ver con la federalización del delito de narcomenudeo. ¿Qué significa esto? Que actualmente este delito está en manos de las provincias, en manos de la policía y de la justicia de cada una de las jurisdicciones que adhirieron oportunamente a la ley nacional que se hizo para esto. Y lo que dice Pichetto es: volvamos al sistema anterior, volvamos a que sea delito federal también el narcomenudeo, para poder tener un mayor control de todo el circuito y de toda la situación. Se trata de cambiar la ley 26.052, fue aprobada entre el año 2004 y el 2005 por el Congreso Nacional. Incluso el propio Pichetto, como presidente del bloque oficialista del Senado, en aquel momento había trabajado con León Arlañán, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y con otros funcionarios provinciales que pedían tener en la justicia de las provincias este primer eslabón de lo que tiene que ver con el narcotráfico, y se dijo, bueno, vamos a implementarlo, vamos a darle más poder a las justicias provinciales para que lleven adelante la persecución y el juzgar estos delitos, a ver cómo sale. El propio Pichetto nos decía, hablando
con nosotros, con Diputados TV, bueno, se ha probado, se ha experimentado y sobre todo en Provincia de Buenos Aires se ha visto que no tuvo el resultado esperado, por eso hoy es el mismo Pichetto que dice vamos a volver al sistema anterior de que es delito federal. Se trata de la investigación y el juzgamiento de la venta de drogas a baja escala vuelvan a ser competencia exclusiva de la justicia federal. También vemos que se propone evitar la adhesión provincial a la desfederalización, dice la otra placa, palabra difícil en este proyecto. Cacofónica, por sí, de Miguel Pichetto, y que ese esquema permite a las justicias provinciales perseguir la venta minorista de estupefacientes, mientras los delitos de narcotráfico a gran escala quedan en manos federales. Esto es lo que está pasando hoy, lo que te decía que había hecho esta ley de 2004-2005, porque se decía también que en las jurisdicciones la justicia federal tardaba mucho en llegar al narcomenudeo, entonces se hacía por allí un poco torpe tener lo que en las provincias son o en las ciudades son jurisdicciones de la policía federal o de la justicia federal, y obviamente las justicias provinciales o las policías provinciales, policías locales tienen más infraestructura para ir a atacar un búnker de droga o algún lugar donde se está vendiendo en la calle. Entonces por eso se habían dividido. En los fundamentos que pone Miguel Ángel Pichetto dice que el narcomenudeo no es un delito aislado, sino el último eslabón de organizaciones criminales transnacionales. No lo separa y dice hasta acá es narcomenudeo y acá empieza a ser una asociación ilícita, empieza a ser contrabando, empieza a ser una organización delictiva. Entonces dice va todo junto, porque si bien es menor y por ahí es el pobre de la esquina que tiene que caer en eso para sobrevivir, y no es el narcotraficante internacional que te la sube a un barco, te la camufla para llevarla a Europa, pero es parte de todo el mismo sistema, dice Pichetto. Y separar las causas genera fragmentación, desgaste jurisdiccional y falta de coordinación, que es un poco lo que venimos explicando en todo esto de las placas anteriores. También toma el caso de organismos internacionales, cita en los fundamentos del proyecto que, por ejemplo, la OEA, Organización de Estados Americanos, sugieren que el combate y represión del narcotráfico y señalan que se debe mantener en una órbita unificada para no perder eficacia. También, además de hay otros organismos internacionales que van en el mismo sentido, diciendo tiene que ser así como se trabaje. Entonces, bueno, Pichetto dice vuelva todo a la justicia federal, desde el kiosquito de la esquina que vende hasta el máximo narcotraficante, que es el que la va a sacar del continente. Proyecto, José, con giro a las comisiones de legislación penal. Te decía que lo empieza a analizar mañana esta comisión de Laura Rodríguez Machado como presidenta, también la comisión de justicia y la comisión de previsión de adicciones. Veremos entonces si justamente avanza esa iniciativa. Y a propósito de lo que es esa reunión que mencionabas, la de legislación penal, a la que es mañana al mediodía. Claro, exactamente, a las 12, sí. Está invitado el director nacional de normativa y relacionamiento con los poderes judiciales y ministerios públicos. Y también se va a empezar a tratar un régimen de prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos. También estupefacientes, sí, pero leyendo este título es la ley antibarra. Claro, sí. Volvemos sobre el tema de la ley antibarra, que estuvo muy cerca de avanzar en tiempos de 2018, 2019, me acuerdo que en tiempo de Cambiemos, hasta que en un momento se frenó y no hubo caso. En ese momento estaba muy detrás de quien era entonces ministra de Seguridad también, Patricia Bullrich. Y que bueno, y finalmente ese tema no prosperó, no me acuerdo. Este también es un proyecto del Ejecutivo elaborado cuando la ahora senadora estaba a cargo del Ministerio de Seguridad. Así que también, digo, es la misma línea que tenía cuando era ministra de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que tiene ahora, o que tuvo como ministra de Seguridad, que lo presentó ante el Congreso, y ahora Laura Rodríguez Machado, la presidenta de la comisión, que justamente dentro de lo que es el sector interno de La Libertad Avanza, está encolumnada con Patricia Bullrich, bueno, lo está moviendo. Claro.
Así que bueno, veremos entonces justamente, ahora tendrá la oportunidad Patricia Bullrich cuando vaya al Senado el texto, bueno, para reimpulsarlo, porque bueno, hay muchas iniciativas. Este tema, el proyecto del Ejecutivo, este tema todavía no está mandado, no está el proyecto. No sepa, el Creo proyecto que sí, ¿eh? está mandado, decís vos. A ver, tenemos que consultar. No Vamos a recuerdo, hacerlo, me vamos parece a que no. producir en vivo, Exacto. pero porque digo, podría ser que se esté tratando, ahora si se reúne la comisión, evidentemente tendría que estar, porque si se reúne la comisión no van a hablar sobre la nada. el abstracto. Ha pasado, pero ha pasado que se habla sobre abstracto habiendo Claro. un tema, ha Sí, habido sí. debates de decir no se puede Puede hablar ser. porque no hay proyecto, Ujú. ver si hay proyecto o no. Pero yo no lo tengo registrado cuando haya ingresado. Cuando habría sido enviado. Pero bueno, A ver. veremos. Así que está bueno. Hacemos producción Mensaje en vivo. número 012 del 2025 y proyecto de ley, fecha 14 de marzo del 2025. Ajá, Ya bueno. cumplió ya un quedó- año y medio casi. Así que no se trató. Un año que Quedó lejano. Claro, Sí. claro. El tema es ese. Quiero Alguno- legislación penal y también justicia. Entonces finalmente se desempolva. Recordemos entonces, fue una de las tantas cosas que el año pasado, teniendo la iniciativa en la Cámara, en las dos cámaras, la oposición avanzaba por los temas propios y el Claro. oficialismo prefería no avanzar con ningún tema porque, bueno, ya sabemos cómo es hemos dicho, cómo es el oficialismo defensivo, que es mejor tratar de no abrir las cámaras porque la abrís para tratar un tema propio, pero te meten temas que vos no querés tratar como oficialismo. Así que bueno, por eso es este tema que entonces finalmente empieza su recorrido. Le tocará entonces yo pienso de nuevo en Patricia Bullrich por el hecho de que, bueno, es un tema propio, que evidentemente ahí en esa iniciativa obviamente, ha tenido participación en la redacción, pero desde el Ejecutivo, y le tocará entonces ver con qué modificaciones llega de diputados, si es que avanza, porque hay muchos intereses creados, ojalá que esta vez avance, por eso citaba el caso de que en 2018-19 se frenó finalmente. Me acuerdo, había una diputada jujeña que, hoy estoy mal con los nombres, pero una diputada que era presidenta de legislación penal, que me acuerdo la cara inclusive, Gabriela Burgos, Gabriela Burgos, con claro. el tema del aborto también. Y estaba muy frustrada porque finalmente se había frenado ese proyecto que no sé si alcanzó a tener dictamen, pero bueno, finalmente ahora se reflota y ojalá que pueda avanzar porque bueno, son esos puntos oscuros que en los que no se puede llegar a avanzar. Recordemos entonces, en este momento se está desarrollando en el Salón de Elia Parodi. Es una reunión de la que vamos a hablar seguramente mucho a lo largo de estos días, porque bueno, es la constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela, que nuevamente va a tener al frente seguramente a Silvana Giudici. Y que bueno, va a tocar un tema como es la situación de Venezuela hoy, ¿no? Sí, totalmente, porque recordemos, yo miraba los números de víctimas fatales que avanzan de a cuentagotas, por suerte, ¿no? Pero me parece que son, espero que no sean en los números como han sido con las elecciones, ellos porque hay 1.750 muertos, pero hay 60.000 desaparecidos. Y uno imagina que, decían, hay 200 edificios caídos y calculándolo, escuchaba de un venezolano que contaba esto, decía, el venezolano es muy familiero, muy de vivir, no es que vive una sola persona por departamento. Vivienda, digamos. Claro, y te decía, hay vivienda donde viven 8 personas, o sea, toda la familia, entonces tantos edificios caídos. Encima siendo un feriado, como era el día de esta tragedia. ¿El miércoles pasado fue? Fue el miércoles, sí. Lo primero, digamos, el primer claro, número, me parece que fue el miércoles pasado. Me acuerdo que fue a eso al caer la tarde, porque yo estaba en el diario y a eso de las 9 de la noche trascendió la noticia, acá llegó. Claro, ahí yo la vi. Y ya uno mirando los números de lo que es ya, el terremoto,
7.5 es un montón, pero encima hubo 2 de 7.5. O sea que me parece que el desastre, lamentablemente, esas cifras de víctimas fatales van a llegar a ser... Va a llegar mucho más. Van a dispararse exponencialmente y van a tener muchas Estamos a una semana además, ¿no? Claro. Digo, 60.000 desaparecidos es un número muy, muy, muy elevado. Totalmente. Por eso digo, van muy despacio con el número de... formalizando la cantidad de víctimas fatales. No sea cosas que quieran esconder eso, porque en realidad es un fenómeno natural. Pero bueno, evidentemente, ayer escuchaba la información que decía, bueno, por ejemplo, había 50 no identificados. En un lugar había 50 no identificados y eso no lo habían sumado porque hasta que no los identifican, no los damos oficialmente muertos. Datos de esto que fue verdaderamente un desastre y que ahora se está debatiendo o hablando en esta reunión que tiene lugar en el Salón de Elia Parodi, que es un salón que está en el Palacio Legislativo, ahí unido prácticamente, pegado a lo que es Pasos Perdidos. Exacto. Para ubicar más o menos cómo es la ubicación del lugar. Recordemos entonces, hoy 2 comisiones, deportes, y en este momento se está desarrollando la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presidida por Martín Yesa, del PRO, que ya estuvo en el plenario en el que se aprobó este Super RIGI, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero que ahora sí va a fijar la agenda propia, cuál va a ser la metodología de trabajo, cuáles son los proyectos que están en carpeta. Preparó un muy buen trabajo también el exintendente de Pinamar de lo que tiene que ver con todo lo que está ingresado en la comisión, lo que está para salir, lo separó por temáticas en un buen trabajo de un poco inteligencia artificial y un poco creación propia. Es un buen ejemplo para imitar por otras comisiones, y hoy van a ver cuál va a ser la agenda para el año. Quieren dar el ejemplo justamente en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Bueno, gracias, Leo. Por favor, gracias José, a vos. Te despedimos. A usted no. Nosotros seguimos con Pablo. Un ratito más. Quedamos una hora más con mucha más información legislativa, pero primero vamos a un corte. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos,
la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria.
como presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales o legislación general. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Seguimos en comisión y le damos la bienvenida a nuestro compañero Martín Bravo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Martín. Muy bien, José. Pablo, buenas tardes. Así que, bueno, hablábamos de una semana intensa en información. Decíamos que, bueno, un martes con pocas reuniones de comisión, hay dos y una de un grupo parlamentario, pero bueno, con mucho rum por todo lo que dejó este fin de semana tan intenso que fue, bueno, el que acompañó a la salida del jefe de gabinete, Martín Adorni. Hablábamos de la reunión que va a haber mañana en la Casa de Gobierno con bueno, los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza, que se van a reunir con el presidente y la secretaria general de la presidencia. ¿Qué se sabe vos que estás ahí con un pleno? Ahí ya no va a haber tantos faltazos, ¿no? No va a haber desplantes como con la reunión de Adorni, ¿no? Se supone. Claro. Sí, efectivamente, bueno, va a haber una reunión, va a estar el presidente en principio, como decís vos, José. Tiene que ver, me parece, con un poco el rediseño de la Casa Rosada en su vínculo con el Congreso. Pensemos que venía sosteniéndose lo que se llamaba la mesa política, ¿sí? La mesa política que la encabezaba Manuel Adorni, en la formalidad la encabezaba Adorni, estaban todas las patas del gobierno representadas, y me parece que ese dispositivo un poco quedó en stand-by, ¿no? Quedó corrido, y me decían hoy, hay que repensar cuál es el mecanismo a través del cual se van a tomar las decisiones, sobre todo las legislativas. Así que mañana va a estar esta reunión. Dicen que va a ser en el Salón Héroes de Malvinas, que es un salón que está en la planta baja de la Casa Rosada. En Balcarce 50, si no me falla la memoria, tenés Balcarce 26, Balcarce 50. Y que, bueno, obviamente nosotros los periodistas tal vez podamos excepcionalmente no ir al salón, pero tal vez que nos ubiquen en algún lugar donde podamos ver la reunión, aunque sea de lejos, porque hoy... bueno, si pudieron ver la conferencia de prensa del nuevo vocero presidencial, Adrián Rabier, se le planteó la cuestión de las restricciones en la Casa Rosada. Entonces, bueno, dijo que era materia de análisis y que además en otros países, como y citó puntualmente la Casa Blanca, no existe esa habitualidad para los periodistas de poder transitar libremente por los pasillos de la Casa de Gobierno. Pero bueno, básicamente va a estar esa reunión y me parece que ahí... se empieza a moldear de vuelta la nueva agenda legislativa y cómo piensa el gobierno empezar a tomar las decisiones de la agenda del Congreso, que a partir de octubre del año pasado, cuando obtuvo la victoria a medio término, le ha sido muy favorable, ¿no? El Congreso. Totalmente, sí. Y se le terminó complicando ahora en estos últimos meses, diría, con la cuestión de Adorni. Fuera de eso,
efectivamente a La Libertad Avanza le fue muy bien acá a nivel legislativo. Y llegó a la conclusión a instancia de del propio oficialismo, de Patricia Bullrich, de lo que decían también en la Cámara de Diputados, era que, bueno, estaba trabada la agenda legislativa a partir de que, bueno, no se encontraba salida a la situación del jefe de gabinete, quien, estaba a tiro de una votación que lo convocara a una interpelación. Eso iba a conllevar la posibilidad de una moción de censura. Eso iba a rebotar en los mercados seguramente. Todas las consecuencias de una cuestión que ya no tenía vuelta. Esa fue la conclusión a la que llegaron y ahora será cuestión de retomar la agenda, y en esa agenda que empezó a verse un poco con lo que fue la conferencia de prensa de hoy de un hombre designado al frente de la vocería presidencial, un hombre que es economista, no por nada ponen a alguien así, y habló mucho de economía hoy justamente, y hablaba de lo que es la economía. Habló de un menú de temas muy variado, pero puso mucho énfasis en lo que fue en lo que es la economía. Y es un momento en el cual, hoy escuchaba a otro economista que decía, ya ese serrucho que se va viendo, el serrucho que tiene que ver con subas y bajas permanentemente, ahora es un momento en el cual la economía empieza a crecer paulatinamente y sostenidamente, y ya no se va a ver, anticipan, ese serrucho. Fue parte de un gráfico que mostró Ravier justamente, donde se veía, digamos, las oscilaciones de la economía argentina, pero que en el último tramo, después de haber caído a finales del 2023, ya empezaba a repuntar, y él decía que ese crecimiento iba a ser sostenido. Así es. Entonces ahí había un diferencial, por lo menos de esta gestión, ¿no?, respecto de otras etapas de Argentina. Y la agenda trabada, José, más que nada en el Senado, ¿no? Porque diputados, aún con sus dificultades, pudo bloquear la semana pasada el intento opositor de avanzar contra Adorni, pudo aprobar 2 proyectos. Uno se convirtió en ley, el acuerdo con los holdouts, el otro, el de Superrigui, pasó al Senado, y el Senado, tiene justamente este proyecto. No sesionó la semana pasada. Iba a tratar pliegos, convenios, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Ahora también le queda Superrigui, le queda etiquetado frontal, reforma electoral, que es una cuestión más trabada. Y ahí el oficialismo lo que plantea es que tiene que haber una decisión política, de por qué camino avanzar en cuanto a las PASO. Pero sí, si uno ve, hay una clara... un desbalance, ¿no?, entre los proyectos que están pendientes, y me faltan algunos todavía en el Senado. Zonas frías. Zonas frías que se aprobó acá en diputados, y alguno más también. Hojarasca lo tienen planeado para esta semana, si hay sesión. No tendrían problema, pero zonas frías me parece que están más complicados con los votos. Zonas frías, inviolabilidad de la propiedad privada, ya tuvo varios borradores y 3 intentos de sesión fallidos, y la reforma electoral también, ¿no? Y recordemos que, como decíamos, lo que es inviolabilidad es un tema que, tenían que ponerse de acuerdo porque, había buenas señales en cuanto a que con correcciones iba a salir, pero el tema era que con el clima que había en torno a la situación de Adorni, no daba abasto para negociar con los sectores dialoguistas como para avanzar con eso. Siempre daba la sensación de que la sesión se caía en el Senado por el tema de lo de Adorni, pero también porque no habían tenido tiempo de asegurar esa votación, porque no ibas a ir a una... Esa la aprendió el gobierno, de no ir a una votación cuando no tenés los números. Se dice que sería esta semana. Hay otras versiones que dicen, la semana que viene más probablemente, entre esta semana y la que viene seguramente va a haber sesión en el Senado. Empezar a ponerse al día. No hay visos de que vaya a haber otra sesión antes del receso en la Cámara de Diputados. Aquella descompensación, hay más temas en el Senado que en diputados, pero es que en realidad diputados ya sacó lo que tenía. O sea, no es que haya temas pendientes. Sí, pudo sesionar.
Claro, pudo sesionar y sacaron sobre todo lo que era más urgente, que era el acuerdo con los holdouts. Porque aparte de lo demás, eso era perentorio. Lo demás, bueno, en realidad, qué sé yo, Hojarasca puede esperar, ha esperado décadas, puede seguir esperando. Ya tiene media sanción de diputados. Pero inviolabilidad, se tiene que poner de acuerdo con esa cuestión. Super Rigui parece que ya queda para el segundo semestre porque, bueno, no hay, por lo menos esta semana no estaba previsto. Y en el Senado se cumple mucho aquello de que tiene que pasar 7 días entre el dictamen y la sesión. Así que, bueno, acá quedó gestión de intereses. Claro, sí, la ley del lobby. Y esa me parece que la van a tener más trabada. Pero hablábamos de lo que fue la conferencia de prensa de Adrián Rabier, ex diputado nacional. Hasta la semana pasada, hasta el miércoles pasado era diputado nacional, bueno, ahora es vocero, y esto decía durante esa presentación ante los diputados, ante los periodistas. Por lo demás, yo creo que el PRO es un aliado clave. Nosotros no tenemos mayoría hoy en diputados y en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos. Por eso es importante ese tipo de alianzas. Nos permiten aprobar reformas estructurales que creo que, en este caso Mauricio Macri y Javier Milei, creo que están en sintonía y por eso estamos logrando un cambio muy significativo en las instituciones de nuestro país. Esto tiene que continuar. Yo creo que el diálogo es muy bueno. Obviamente cuando hay dos partidos puede haber algún roce en algún momento, puede haber declaraciones desafortunadas, a veces son declaraciones individuales de alguna persona, pero creo que estamos trabajando muy bien juntos, creo que estamos alineados, creo que es por ahí, digamos, y se esperan más reformas estructurales. Nosotros hasta el día de mi propia renuncia en diputados aprobamos el pago en holdouts, a los holdouts, que era una deuda que llevaba un cuarto de siglo. Y lo mismo respecto del Super Rigui. Nosotros hablábamos recién de los resultados que estamos logrando en muchos temas, en minería, en energía, en agroindustria y demás. Se podrían agregar otros sectores. El Super Rigui, que lo acabamos de aprobar en diputados, bueno, yo ya no estaba, pero porque renuncié al inicio de la sesión, Martín Maskin, quien me sucedió, sí pudo votar esa ley, digamos, al menos media sanción. Creo que es fundamental para tener inversiones que nunca se han visto en la Argentina y que ahora se les abre una oportunidad. Ahí era el vocero presidencial Adrián Rabier, bueno, hablando de los temas legislativos y bueno, recordando que él no la pudo votar, justamente la ley de... Pero lo votó o la votó Maskin. Claro, pero él cumplió una tarea fundamental que era no poca cosa, sino el dar quórum. Claro. Dar quórum y después se aprobó su renuncia y después juró el diputado Martín Maskin, pampeano, sobrino de Toto Maskin, que fue peronista, ¿no? Peronista, claro, transversalidad. Y veamos lo que decía respecto de otro exdiputado nacional, ex senador nacional como fue Diego Santilli, que ahora es jefe de gabinete. Esto decía al respecto el vocero presidencial. Bienvenidos. Quiero empezar por agradecer al presidente de la Nación, Javier Milei, por la confianza que ha depositado en mí, designándome como su vocero presidencial. Asumo este compromiso con humildad y responsabilidad. Por otro lado, quiero desearle el mayor de los éxitos al flamante jefe de gabinete, Diego Santilli, quien hoy a las 17:30 horas, luego de la ceremonia en el Salón Blanco, tomará formalmente posesión del cargo. Se trata de alguien con amplio oficio político que como ministro del Interior venía realizando un importante trabajo reforzando los lazos entre el Gobierno Nacional y los gobernadores. Ahora como jefe de gabinete y absorbiendo la cartera del Ministerio del Interior, Santilli inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad nuestra agenda de reformas estructurales, que es la agenda de reformas más ambiciosa desde el retorno de la democracia.
El equipo de ministros que hoy tenemos en la Argentina, seleccionado por el presidente Javier Milei, algunos de ellos provienen del PRO o han tenido algún pasado por el PRO. Es el caso de Patricia Bullrich, el Toto Caputo, el propio Federico Sturzenegger. También ahora se menciona el caso de Santilli. Creo que son personas muy valiosas para este gobierno. También lo puedo decir como diputado nacional que fui hasta hace pocos días. El PRO ha sido un aliado para nosotros en las reformas estructurales. Creo que es clave que trabajemos en conjunto para lograr reformas que durante décadas estuvieron totalmente ausentes, porque sin reformas en las instituciones, sin reformas estructurales, la Argentina no va a cambiar. Nosotros pensamos que para que no sea un gobierno, digamos, liberal de 4 u 8 años, necesitamos dar, por supuesto, la batalla cultural, que es algo que estamos haciendo en paralelo cada vez que tenemos oportunidad, pero también necesitamos las reformas estructurales. Creo que Santilli le agrega a este gobierno mucho valor por su relación con los gobernadores, algo que también ya manteníamos en Santilli como ministro del Interior, y creo que su protagonismo también en conseguir los acuerdos para el Congreso son claves. El mismo trato que Santilli tiene con los ministros realmente es muy importante y nosotros pensamos que va a ser clave en esta nueva etapa del gobierno que está comenzando. Y bueno, escuchamos entonces a lo que fue la primera conferencia de prensa de Adrián Rabier, fragmentos de lo que fue una extensa conferencia de prensa y bueno, hablábamos de lo que fue la agenda de esta semana y bueno, entre las comisiones que van a reunirse mañana estará la Comisión de Asuntos Municipales que va a tratar un tema del que bueno, va a dar bastante que hablar, que es la Ley Federal de Áreas Metropolitanas y de eso nos va a hablar Martín. Así es, José. Es un proyecto del ex diputado radical Fabio Ketlas, un especialista en el tema en áreas metropolitanas. Lo que plantea es que más allá de que la mayoría de los argentinos vive en estas áreas, ahora repasamos la definición que está en el proyecto, no hay una legislación en Argentina que institucionalice, que piense estas áreas, cuestiones clave como infraestructura, que genere, bueno, que coordine proyectos entre las diferentes áreas metropolitanas y bueno, toma ejemplos de otros países como Brasil, México, también experiencias en provincias argentinas como Santa Fe y Catamarca, y bueno, lo que se propone es avanzar en una legislación nacional con un proyecto que tiene respaldo transversal de otros bloques, otros ex diputados, ahí lo vamos a repasar. Bueno, ahí vemos la definición de las áreas metropolitanas como las unidades geográficas conformadas por una o más ciudades centrales, junto a las áreas también incluye, no es solamente la parte, digamos, más urbana, sino también toda la parte suburbana, periurbana y rural que conformen un único ecosistema urbano. Como condición, digamos, como regla, tiene que haber interacciones en estas áreas, como para definirla como un área metropolitana, interacciones físicas, funcionales, sociales, económicas y ambientales. Estima en los fundamentos del proyecto que cerca del 92% de la población argentina vive en áreas urbanas y unos 30 millones de personas en áreas metropolitanas, o sea que es central. Y muchas veces lo que pasa con estas áreas es que no están, crecen de una manera no planificada. Eso, bueno, genera muchos problemas en infraestructura, en servicios, y bueno, eso es lo que se propone revertir el proyecto. Vamos a la siguiente placa, que ya va más a lo concreto, a lo que propone, como para, bueno, justamente afrontar todo este problema y estos inconvenientes acumulados en estas zonas por décadas, ¿no? Crea, por un lado, un registro de áreas metropolitanas, lo llama REAM, por las siglas, Registro
de áreas metropolitanas y el programa de proyectos estratégicos, PROPEM, y dice que se priorizará para esos proyectos una serie de ítems. Vamos a contarlos algunos, los principales, los centrales. Por un lado, la planificación del ordenamiento territorial es algo que se ve en varios conurbanos, que hay como un crecimiento expandido sin mucho control. Primero, muchas veces surgen asentamientos, tomas de tierras por ejemplo, en los últimos años pasó mucho en el Gran La Plata, y después llega el Estado, ya sea el municipio, la provincia, llega posteriormente a decir, bueno, cómo se pueden establecer los servicios, el agua, las cloacas. Bueno, justamente el proyecto lo que plantea es lo contrario, ¿no? También proyectos que tengan que ver con la mitigación del cambio climático, prevención del riesgo de desastres. Ustedes hablaban de Venezuela, acá no tenemos, digamos, no es una zona tan propensa a terremotos, por lo menos la zona más de Buenos Aires, el centro del país, sí la cordillera. Acciones para proteger y acrecentar los espacios verdes es otro de los problemas de las áreas metropolitanas, que bueno, muchas veces ese crecimiento descontrolado hacen que no queden tantos espacios verdes. Vamos a ver algunos otros proyectos prioritarios en la siguiente placa, gracias. Gestión integral del agua y los recursos hídricos. Estas son cuestiones que no dependen de un municipio, sino que bueno, justamente muchas veces tiene que haber un tratamiento más integral, políticas de accesibilidad, movilidad y seguridad social. Gestión integral de los residuos sólidos también es un tema que muchas veces requiere de la gestión de varias ciudades. El proyecto, una cosa que no dije, el proyecto lo que plantea es áreas metropolitanas que puede estar en una sola provincia, en 2 o más provincias, y también incluso en zonas transfronterizas, dice, en 2 países, porque bueno, muchas veces la frontera es algo que aparece en los mapas, pero no en la vida real. Claro. Entonces también, bueno, ahí no hay jurisdicción ni legislación que, digamos, abarque una ciudad, un área metropolitana que abarque 2 o más provincias o incluso 2 países, ¿no? Uh-huh. Vamos a la siguiente. Políticas también sobre los proyectos, ¿no? Las prioridades para los proyectos. Políticas que tiendan a igualar la oferta de servicios públicos. Esto que decíamos que muchas veces en grandes urbes lo que pasa es que bueno, hay zonas que están muy desfavorecidas en cuanto al agua potable, a las cloacas, ¿no? Y una cosa importante que establece el proyecto es que prohíbe usar los recursos de estos proyectos para gastos corrientes. Es decir, sí o sí tienen que destinarse a este tipo de cuestiones que contábamos recién. Y después también promueve que haya transparencia en el destino de esos fondos para los proyectos. Los fondos salen del presupuesto, ¿no? Dice que tiene que haber una partida anual del presupuesto dedicada a estos proyectos para las áreas metropolitanas. La Secretaría de Provincias y Municipios publicará anualmente la información sobre la asignación de estos recursos. Propone transparencia. Y bueno, principalmente eso. Los diputados que firmaron el proyecto es Daniel Arroyo, exdiputado de Unión por la Patria, Juan Bruje, de Provincias Unidas, 2 radicales, Carla Carrizo, exdiputada también, Carla Carrizo y Soledad Carrizo, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas. Se iba a tratar mañana, como decía José, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Carolina Basualdo. Está suspendida, así que bueno, quedará para la semana que viene o para los próximas semanas. Perfecto. Bueno, entonces la cita en este caso, esto es para mañana a las 10 de la mañana en Asuntos Municipales. Ahora figura como suspendida, así que hay que ver cuándo se reprograma. Está perfecto, todavía no lo tenía suspendido. Está perfecto entonces. Bueno, muy interesante el tema. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes,
vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Estuvimos en comisión y hablábamos sobre la reunión que arrancaba a las 14:30 el grupo de amistad con Venezuela, una comisión que es de las que se van a conformar, porque todas las comisiones, vimos que se conformaron todas las comisiones permanentes y ahora lo que se están conformando son las comisiones, los grupos de amistad con diversos países. Y bueno, en este caso estaba marcado por la particularidad del hecho, sí, la desgracia que ha tenido la República Bolivariana de Venezuela, con el doble sismo que sufrió los últimos días, pero bueno, una comisión que va a seguir presidiendo la diputada Silvana Giudici, y esto decía a Diputados TV.
Vamos a constituir hoy, este año, el grupo parlamentario de amistad. Yo lo vengo presidiendo ya desde hace varios años. En el año 2009, en esta Cámara, comenzamos con las actividades para ayudar al pueblo venezolano que tuvo que atravesar por varios periodos muy críticos. La diáspora venezolana en la Argentina es muy grande, entonces hoy vamos a constituir el GPA, pero con las organizaciones que representan a la comunidad venezolana y también con los credos que representan a todas las iglesias, porque nos parece que es un gesto humanitario. En este momento la catástrofe enorme que golpea a Venezuela nos hace imposible hablar de otra cosa. Hoy esta reunión es para hablar de la catástrofe, las pérdidas y viabilizar toda aquella asistencia que desde el Estado argentino ya lo está haciendo la Cancillería y el Poder Ejecutivo, pero también desde el Poder Legislativo, que debemos ponernos a disposición para que reciban ese respaldo institucional. A esta reunión también va a asistir el presidente de la Cámara de Diputados, los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad y también representantes de todos los bloques, porque todos queremos expresar ese acompañamiento al pueblo venezolano. Creemos que no solo el Congreso, el Poder Ejecutivo, yo creo que la sociedad argentina muestra el respeto y la solidaridad, así como el pueblo venezolano en su momento nos ayudó durante los años 70, cuando los argentinos necesitábamos de Venezuela. Nosotros ya desde hace varias décadas estamos acompañando a aquellos ciudadanos que tuvieron que exiliarse, son más de 7 millones de venezolanos por el mundo, que con esta catástrofe que ya cuenta más de miles los muertos, tienen mucha más angustia porque están lejos de sus familias, y desde acá queremos también ayudarlos a ellos, a los familiares de las víctimas, cómo pueden articular mejor la comunicación y la asistencia. Están representados todos los bloques. Era la diputada Silvana Giudici, quien era y sigue siendo titular del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela. Y bueno, hablando de lo que iba a ser la reunión que arrancaba a las 14:30, bueno, después vamos a dar más detalle de lo que allí se habló, justamente todo en referencia a la tragedia que le ha tocado vivir a ese país. Ahora vamos a uno de los temas otra de las propuestas que ingresaron los últimos días a la Cámara de Diputados, que es un programa de protección para denunciantes de delitos contra la administración pública, y de ese tema nos va a hablar Pablo. Sí, efectivamente, como una especie de protección de testigos, pero, o al menos así me hizo a mí alguna resonancia en ese sentido, pero en este caso tiene que ver con protección de denunciantes para aquellas personas que aporten datos en lo que tiene que ver con delitos contra la administración pública. Es un proyecto de la diputada de la provincia de Buenos Aires, de origen radical, que es Karina Banfi, pero que ahora está en un monobloque que se llama Adelante Buenos Aires. Y acá empezamos a ver lo que tiene que ver con bueno, el alcance, ¿no? El alcance de lo que sería este proyecto, que veo difícil, la verdad, que se trate, pero que me parecía interesante en el contexto donde la corrupción vuelve a ser un tema importante en la agenda pública. Bueno, ¿a dónde o a quiénes se protegería? Se protegería a denunciantes, obviamente a las personas que realizan la denuncia efectivamente, a los testigos, toda aquella persona que pueda testimoniar respecto de algunos de los delitos denunciados, a los peritos, es decir, a las personas que están encargadas de hacer, bueno, valga la redundancia, las pericias, ¿no? Todo lo que tiene que ver es examen exhaustivo, a veces de bienes, a veces de movimientos bancarios, a veces de conversaciones en los teléfonos celulares, a veces también, bueno, en el caso, digamos, del perito forense, es lo que más conocemos como clásico en los policiales y demás, pero en este caso obviamente remitido o referido a todo lo que tenga que ver con delitos contra la administración pública y las víctimas, es decir, los damnificados de aquellos delitos de vuelta contra la administración pública, es decir, contra el Estado Nacional, es decir, contra el erario público. ¿Qué otras cosas contempla el proyecto? Lo vemos en la siguiente placa, que tiene que ver con bueno, aquellas personas que
digamos, primero todas las personas que mencionábamos en la placa anterior o el tipo de personas que mencionábamos en la placa anterior, y acá qué acciones tienen que hacer para poder estar contemplados dentro de este programa de protección. Bueno, denunciar de buena fe, aportar información, prestarse a declarar y colaborar en las investigaciones. Eso no siempre es fácil. A veces hay personas que puedan llegar a tener información, pero que no se animan a declarar en sede judicial o en las causas propiamente dichas. Y también se puede extender a lo que son los familiares y a los convivientes de todas las personas que puedan tener algún grado de riesgo de represalia por denunciar justamente, por ser víctima o por aportar o por ser testigos y testimoniar. Entonces, todo este grupo de personas, o mejor dicho, todo este grupo de acciones serían las que comprenden a las personas que mencionábamos antes. Ahora, podemos detallar cuál es el tipo de protección que recibirían las personas. Dentro de esas protecciones están lo que tiene que ver con la protección laboral. Bueno, eso obviamente siempre es muy importante. La preservación de la fuente de trabajo. Pensemos en personas que tal vez están trabajando en la administración pública y tienen que denunciar a un ex jefe o algún compañero de trabajo. Eso siempre puede ser incómodo. Entonces, la idea de proteger la fuente laboral o preservar la fuente laboral, reservar la identidad, ¿sí? Dejar bajo reserva la persona, básicamente. Una manera también de preservar lo laboral, si no se sabe quién es el que aporta información o el que denuncia o el que hace algún peritaje. Y también la posible incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos cuando esté efectivamente en riesgo la integridad física de esta persona que está haciendo estos aportes y estas contribuciones al avance de la investigación. También contempla alguna medida ad hoc, es decir, una medida que se ajuste puntualmente al caso de esta persona que esté de vuelta, aportando a la causa judicial o aportando a lo que tiene que ver con la investigación. Acá lo que vemos es, dentro del marco de lo que sería la protección laboral, bueno, qué acciones comprende esa protección laboral. Si la denuncia genera represalias, podrán solicitarse medidas como frenar despidos, frenar sanciones. En el caso de que se efectivice el despido, bueno, restituir las condiciones laborales, restituir también o mantener las condiciones salariales, es decir, que no haya baja de lo que uno percibe por trabajo. Eso obviamente tiene que ver con que no haya sanciones, no solamente con preservar la fuente laboral, sino que haya algún tipo de sanción y además no ser transferido, ¿no? Si una persona trabaja en una dependencia, en una oficina que está ubicada en un lugar, no ser transferido a otra área, a otra dependencia o incluso a otra ciudad u otro territorio, que obviamente eso dificulta y mucho el día a día para trabajar. Eso es un poco parte de lo que tiene que ver con las restricciones, o mejor dicho, en el marco de la protección laboral, para estas son las acciones para estas personas que están aportando la causa. Y después hay una autoridad de aplicación, que lo vemos ahora en esta última placa, que están dentro del marco de la Procuración General de la Nación, ¿sí? La Procuración General de la Nación obviamente es, como sabemos, el jefe de los fiscales. Tiene que la Procuración designar a una persona encargada para poder llevar adelante este programa de protección. Y esta autoridad de aplicación, digo que está dentro de lo que se llama el Ministerio Público Fiscal, es decir, quienes llevan adelante las investigaciones. También está la PIA, ¿no? Que es la Procuración de Investigaciones Administrativas. Bueno, dentro de estas funciones está la de... No lo estamos... sí lo estamos viendo ahí. Otorgar las medidas de protección, revisar estas medidas de protección cada 6 meses, es decir, de manera semestral, elaborar informes anuales y coordinar, el programa y las acciones del programa de protección de testigos.
básicamente es un proyecto que apunta a que se pueda, me parece, aquellas personas que tengan información sobre causas judiciales y sobre funcionarios públicos o personas no necesariamente funcionarias públicas, pero sí que hayan atentado contra el erario público, ¿no? Contra la administración pública, bueno, tengan un grado de protección y entonces puedan hacer un aporte mayor a la causa que esté en curso, en trámite y a la investigación que esté, bueno, desarrollándose, básicamente. ¿Y este proyecto lo presentó? Karina Banfi. Karina Banfi. De Adelante Buenos Aires, monobloque, radical de la provincia de Buenos Aires. Bueno, presentó este proyecto en los últimos días, no es muy viejo, y me parecía interesante poder mencionarlo. Difícil, ¿no? Que en este contexto de un Congreso que avanza únicamente con los temas del Ejecutivo se pueda tratar, pero acá está esta iniciativa, por lo menos de Banfi, de vuelta, para proteger a las personas que aporten elementos a una causa que tenga que ver con delitos contra la administración pública. Está bueno, interesante. Bueno, veremos. No hay que ser tan pesimista, a lo mejor. En el caso de los funcionarios están obligados, ¿no? Pero muchas veces no pasa. A lo mejor, bueno, justamente porque no tienen estos resguardos, ¿no? Claro. Bueno, algunos, otros será por otros motivos. Seguramente, sí. Bueno, hablábamos mucho de lo que fue la designación de el nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, que asume hoy a las... ya asumió, pero jura hoy a las 17:30 en la Casa de Gobierno. Veamos lo que decía sobre la asunción del Diego Santilli la diputada Adriana Serkis, que estuvo acá en comisión ayer. Bueno, en primer lugar está el diagnóstico, que vos lo presentaste bastante bien. La verdad es que lo que estamos viendo es que todo lo que son los organismos relacionados con ciencia y tecnología, inclusive la actividad que se desarrolla de investigación en las universidades, se vio afectado por este recorte presupuestario que ha impuesto el gobierno desde sus comienzos y que ha llegado al piso más bajo desde que se tiene registro de lo que se llama la función ciencia y técnica en el presupuesto nacional. Algo que encima tenía una ley que entendíamos que le daba un consenso de política pública y de política de Estado a la continuidad y al crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología que podía hacer nuestro país, como muchos de los países más avanzados. Ahí está, era la diputada Serkis, que hablando justamente de lo que es la reunión que se desarrolló hoy de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que era otra de las comisiones que se desarrollaban en esta jornada. La anterior fue la de Deportes, la Comisión de Deportes, y Ciencia y Tecnología se reunió a partir de las 14:30, ya terminó esa reunión y ahora seguimos escuchándola. Y si siguen en la misma postura de lo que vinieron haciendo hasta ahora, la verdad es que las negociaciones que se estuvieron haciendo fueron bastante críticas y muy dañinas hacia el futuro democrático de nuestro país. Me parece que en lugar de venir con la idea de poder discutir, de poder traer sobre la mesa argumentos, no importan los argumentos. Ya sabemos que cuando las leyes que ellos impulsan llegan a la Cámara, llegan con los acuerdos previos, estos acuerdos de los que estás hablando, acuerdos con gobernadores, acuerdos que realmente no pasan por la racionalidad ni por una propuesta real de programa de gobierno que pueda llevarnos en un acuerdo, como me parece que deberíamos estar tratando de lograr en la Cámara. En la Cámara debería ser el lugar donde podamos exponer ideas y parece ser que eso se fue perdiendo. Ojalá Santilli venga con la idea de poder recuperar una democracia en la cual se puedan escuchar todas las voces, se puedan realmente poner en discusión los temas y no traerlos ya arreglados por fuera de la Cámara y llevarlos realmente solamente a las sesiones una vez que tienen los acuerdos previos. Eso siempre me pareció bastante triste. Entiendo de que es una forma de política que no es la que me parece que sería adecuada para poder tratar de realmente llevar a negociaciones que estén pensando en el bienestar de la población y no en la de unos pocos. Era la diputada Adriana Serkis hablando, bueno, justamente de lo que decíamos, el tema de la asunción del nuevo jefe de gabinete y también lo que es el expertise de ella, el área de ciencia y tecnología. Recordemos que ella fue titular de la CONEA, la Comisión de Energía Atómica, durante la gestión del kirchnerismo,
Bueno, es una diputada que, bueno, tiene voz propia muy importante en la Comisión de Ciencia. Y hablando de comisiones, una de las comisiones que estaba prevista para hoy era una bicameral, la bicameral del Defensor de los Derechos de los Niñas y Adolescentes, y esa se suspendió, justamente, estaba prevista para hoy a las 11 de la mañana, se suspendió a partir de un fallo judicial que había habido, que hizo lugar a una presentación que habían hecho senadores nacionales, Anabel Fernández de Sagasti y el senador Daniel Bensousan, los dos del bloque justicialista, y habían presentado una denuncia contra la conformación de lo que es la bicameral. Recordemos, se había conformado la bicameral y lo primero que había hecho era suspender justamente lo que había sido el concurso público 2025 para la designación del defensor de los derechos de los niños. En este caso, lo que hizo lugar el juzgado contencioso administrativo número 6 del juez Lavie Pico tenía que ver con la conformación, porque el bloque justicialista no tenía miembros en esa bicameral. Decía, por ejemplo, en el fallo, hablaba de que el bloque PRO tiene 3 senadores, el bloque de la Unión Cívica Radical tiene 10, pero el bloque de justicia y los dos tenían representación en esta bicameral, y el bloque de justicialista, que tiene 21 miembros, no tenía designados ningún miembro. No cerraban las matemáticas ahí, ¿no? No, de cualquier manera, no es habitual, ¿no?, que la justicia que se metan en esas cosas. Se metan en esas cuestiones. En ese sentido marca un precedente distinto, ¿no? Es verdad. Sí. Así que llamó la atención, pero bueno, hay otras cosas que tienen que ver con esta comisión, que se suspendió, se reprogramó para, no sé si la semana que viene, otro día, no me acuerdo la fecha, pero ya está reprogramada, pero hay protestas respecto del nuevo reglamento que se está hablando para reglamentar los concursos, porque eliminaban la instancia del examen escrito. Era para el concurso, de que se va a hacer otro concurso para designar defensor. Recordemos que se había invalidado lo que ya tenía media sanción, que habían elegido a alguien que había sido funcionaria de Axel Kicillof, y bueno, finalmente el oficialismo siempre se había opuesto a esa designación, había criticado la metodología, cómo se había logrado. Bueno, acá van a hacer borrón y cuenta nueva, y veremos a ver qué se decide en la próxima reunión de esta comisión que preside la senadora Bedia. Y llegamos al final de este programa. Gracias, Martín. A vos, José, hasta mañana. Y gracias, Pablo. Por favor, a ustedes. Y gracias a ustedes también por estar del otro lado. Ahora les dejamos en compañía de Pasos Perdidos. Nosotros volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 14. Hasta entonces. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento